Hermanos y amigos, es un gusto poder compartir la palabra, aunque sea a través de estos medios a los que por lo menos yo no estoy tan acostumbrado. Yo les cuento y les pido perdón de antemano porque por ahí la calidad de grabación o los sonidos que vienen de afuera. Yo vivo en un edificio y por ahí se escucha música, hasta recién estaban con música, pero la realidad es que quería, aunque sea a través de la tecnología, que pudiéramos compartir algo de la palabra en 1 Corintios 15. Yo quiero contarles, mientras van buscando en sus Biblias, esta semana que pasó nos tocó el devocional en 1 Corintios capítulo 15 y hubo varias porciones que fueron para debate y para charla, sobre todo con los hijos. Y hubo ciertos momentos y ciertas porciones en la palabra. Obviamente ustedes saben que el tema de 1 Corintios capítulo 15 es la resurrección. Pero hubo porciones y pasajes que uno decía, qué difícil que está esto, bueno, hay que estudiarlo. A mí me gustaría leer quizás como introducción algunos versículos de 1 Corintios 15. Dice, verso 16, 1 Corintios 15, 16. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Aún estáis en vuestros pecados, entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, dice el 19, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. El trasfondo del capítulo o el contexto del capítulo era que había muchos en Corinto que estaban atacando la doctrina de la resurrección. Y si bien estos versos del 16 al 19 son un poco la introducción, dice el verso 20, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Y algo que pensaba mientras en estos días hacía el devocional en 1 Corintios 15 es que mañana es domingo de resurrección. En este tiempo de Pascuas, en este tiempo donde miramos la cruz del Calvario y entendemos que el Cordero sin mancha, sin contaminación, murió en la cruz del Calvario para salvarnos, esa muerte, esa sangre derramada, esa obra perfecta en nuestro favor, solo tiene sentido por la resurrección de Cristo. Por eso el apóstol, inspirado por el Espíritu, va a decir, si Cristo no resucitó, nuestra fe es vana. Y a mí me gustaría de una manera breve, estas cuestiones tecnológicas, yo no sé qué les pasa a ustedes, pero a mí me lleva a compartir más breve. Me gustaría de esta manera poder compartirles qué debería generar en nosotros la esperanza de la resurrección. El verso 20 dice, ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Y esto es una primicia de los que durmieron. ¿Qué está diciendo? Todos aquellos creyentes que ya han muerto, aún nosotros, si muriéramos, podemos estar firmes y centrados en que hay resurrección para nosotros porque Cristo resucitó. Así que habiendo leído esos versículos como introducción, me gustaría compartir del verso 51 hasta el final del capítulo. Dice 1 Corintios 15, 51. Quiero dar lectura a todo el pasaje y después ir viéndolo en detalle, pero brevemente. Dice el Señor por boca del apóstol, aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Dice el verso 53, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces, verso 54, se cumplirá la palabra que está escrita, sorbida es la muerte en victoria. Versículos tan conocidos a continuación. Dice, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos amados, estar firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Y más allá de textos o porciones en este capítulo y en la escritura que pueden ser complicadas, me impacta el cierre del capítulo, la sencillez y tantas enseñanzas para nosotros. ¿Qué debe provocar en nosotros como hijos de Dios? ¿Qué debe provocar en la iglesia de Cristo en estos tiempos de pandemia, de complicaciones, de cuarentenas?
¿Qué debe provocar en nosotros la esperanza de la resurrección? Fíjense en primer lugar, versos 51 y 52. Dice, aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados y nosotros seremos transformados. En primer lugar, hermanos, la esperanza de la resurrección nos une. Algo que me impacta es pensar que aquí el Señor, por boca del apóstol, va a utilizar este concepto muchas veces. Dice, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Después dice, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, los muertos serán resucitados, pero nosotros seremos transformados. La esperanza de la resurrección nos une a todo el cuerpo de Cristo en este sentir de que es algo que nos llena de esperanza a todos. A veces vivimos una vida cristiana media rara, pensando que hay diferentes clases sociales de cristianos, pensando que por ahí hay una élite de cristianos que van a disfrutar de un montón de cosas, que van a disfrutar de lugares especiales en el cielo, que van a tener como otro contacto con el Señor, otra forma. Hermanos, yo quiero decirles en esta noche, quiero compartirles que la esperanza de la resurrección nos involucra a todos. Estás en tu casa solo hace muchos días, estás con tu familia y te gustaría estar solo, estás en esta cuarentena y decís, estoy cansado, he perdido la esperanza. Que la esperanza de la resurrección, esa resurrección que el Señor Jesucristo experimentó, pero que Él como primicias nos anima al pensar en cada uno de nosotros que un día experimentaremos, nos pueda llevar a esta conciencia de cuerpo. Somos uno. Dice la Escritura, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Me gustaría que en esta noche, estés donde estés, esta porción de la palabra pueda animar tu corazón, porque la esperanza de la resurrección no solo nos une y nos recuerda que somos uno. Fíjate, solo un detalle, no me quiero extender, pero dice el verso 52, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta. ¿Sabés que la trompeta para el pueblo de Dios tenía este significado tan gráfico? Cuando se tocaba la trompeta, el pueblo se reunía, porque algo importante iba a suceder. Allí en Nehemías capítulo 4, Nehemías ve que el pueblo está reedificando las murallas y dice, estamos muy separados y esto de la reedificación de los muros no nos puede encontrar tan separados. Cuando se toque la trompeta, Nehemías 4:19, júntense. Es interesante pensar que pensar en la resurrección de Cristo nos recuerda esto, somos uno. El Señor nos resucitará a todos aquellos que un día hemos puesto nuestra fe en Él. Pero fíjate el segundo concepto, porque la resurrección no solamente nos une, y lo voy a decir rápido, pero mirá el final del verso 52, dice, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos en Cristo serán resucitados incorruptibles, y dice el apóstol Pablo, y nosotros seremos transformados. Ahora mira, la epístola de los Corintios fue aproximadamente escrita en el 52-55 después de Cristo. El que la está escribiendo es el apóstol Pablo y dice, cuando se toque la trompeta, los que estén muertos van a resucitar y nosotros, se incluye él, vamos a ser transformados. Ahora fíjate qué curioso que el apóstol Pablo va a escribir eso 1700 años en el pasado, estamos en el año 2020, pero él cuando piensa en ser resucitado, él dice, yo no voy a morir, Es probable que yo esté vivo cuando el Señor venga. El primer concepto es que la esperanza de la resurrección nos une, pero el segundo es que nos aumenta la fe. Ahora estamos encerrados en las casas y pensamos en el coronavirus y decimos, ojalá que no nos agarre, que nadie cercano se enferme. ¿Por qué no permitimos que el Señor nos lleve un poco más allá? ¿Por qué no permitimos, como el apóstol Pablo, que nuestra fe sea aumentada, que sea agrandada y que podamos pensar, Señor, quizás vengas hoy. Quizás vengas hoy y aquellos que han muerto en Cristo resucitarán, pero nosotros seremos transformados. Hermano, que estés donde estés, amigo, que estés donde estés, la esperanza de la resurrección de Cristo nos una como iglesia, pero también nos aumente la fe, nos llene de esperanza, nos haga entender, nos haga pensar que tenemos que anhelar que el Señor venga hoy, que tenemos que anhelar, que tenemos que pensar como el apóstol Pablo que decía, yo no voy a morir, y si yo sigo vivo voy a ser transformado, y luego el Señor
le llevó y le hizo pasar por la muerte y han pasado un montón de años, pero como creyentes tenemos que seguir intentando vivir cada día como si el Señor pudiera venir hoy. Me hago eco de aquellas palabras en el final de Apocalipsis. ¿Te acordás, no? El apóstol Juan, ya anciano, en la isla de Patmos, Apocalipsis capítulo 22, verso 20, dice: el que da testimonio de estas cosas dice: ciertamente vengo en breve. Y el apóstol va a decir: amén, sí, ven Señor Jesús. Que en esta noche podamos decir eso: Señor, ven a buscarnos. Señor, confío y creo que tú has resucitado de los muertos. Quiero ser transformado. Quiero que vengas. Fíjate, la esperanza de la resurrección nos une, la esperanza de la resurrección nos aumenta la fe, pero quiero avanzar y dice el versículo 53 y 54, dice, el apóstol escribe inspirado por el Espíritu: es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y que esto mortal se vista de inmortalidad. Dice: y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sobre vida es la muerte en victoria. Imagino al apóstol Pablo mirándose y al escribir dice: cuando esto corruptible, mirando su cuerpo. ¿Sabés qué es lo tercero que debería provocar la esperanza de la resurrección en el pueblo de Dios? La esperanza de la resurrección nos aclara quiénes somos. ¿Sabés quiénes somos? Hombres y mujeres de carne y hueso. ¿Querés que use palabras bíblicas? Somos personas corruptibles. Es terrible pensar en cómo esta pandemia ha golpeado la salud a nivel mundial. Pero también esta pandemia, que obviamente no escapa a la soberanía de Dios, nos ha vuelto a enseñar y vuelto a mostrar lo frágiles y lo débiles que somos. ¿Sabes? A veces olvidamos quiénes somos, sobre todo si sos un joven, un muchacho, una señorita que tenés 20, 30 y creés que tenés esta fuerza que va a durar toda la vida, este ímpetu que te hace que nada te detenga. A veces hemos pasado esos años, pero muchas veces olvidamos quiénes somos. El apóstol está diciendo: es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción, que esto mortal se vista de inmortalidad. Él estaba escribiendo inspirado por el Espíritu, llevando a considerar la resurrección de Cristo como una realidad ante los ataques que había en Corinto a esta doctrina tan fundamental. Por eso él va a decir: escúchenme, hermanos, si Cristo no resucitó, estamos perdidos, estamos fritos, nuestra fe no sirve de nada, pero Cristo resucitó. ¿Y sabe qué tiene que provocar esto en su iglesia? ¿Sabes qué tiene que provocar esto en vos o en mí? Que nos unamos, que entendamos que somos un cuerpo. Y que la promesa de la resurrección es para todos, no es para los predicadores, no es para los pastores, es para todos. Esto tiene que aumentar nuestra fe y hacernos esperar que Cristo venga a buscarnos, que la trompeta se toque hoy. Pero esto también debe llevarnos a ver quiénes somos. Somos polvo. ¿Te acordás que el Salmo dice: Él se acuerda que somos polvo? El problema no es que el Señor se olvide de lo que nosotros somos. Es que a veces lo que nos olvidamos somos nosotros. Mira, quiero leerte un salmo bien rápido. El Salmo 39, en el verso 4, expresa el salmista algo que debería ser una realidad para nosotros. Aún en estos tiempos, pero en cada tiempo. Dice el Salmo 39, 4, hazme saber, Jehová, mi fin. Y cuánta sea la medida de mis días, dice el salmista. Dios, quiero saber, pareciera que el salmista dice: quiero saber cuándo voy a morir. Y termina el verso 4 del Salmo 39 diciendo: sepa yo cuán frágil soy. Cuando pensamos en esta esperanza de la resurrección, cuando pensamos que necesitamos que el Señor consuma con su inmortalidad nuestra mortalidad, cuando pensamos que el Señor debe con su santidad y su incorrupción cubrir nuestra corrupción, nos damos cuenta quiénes somos. Pensaba en Mateo capítulo 6, ¿viste este pasaje tan conocido donde dice: ¿podrá alguno, por mucho que se esfuerce, por mucho que se afane, dice Mateo 6, añadir a su estatura un codo? ¿Qué está enseñando ese versículo de Mateo capítulo 6? Que por mucho que nos esforcemos, por mucho que le pongamos ganas, por mucho que le pongamos ímpetu, nosotros no vamos a poder vivir ni siquiera un día más de lo que el Señor ya ha establecido. Claro, hay muchísima gente que puede entender esto mal y decir: bueno,
Como ya mis días están contados, salgamos a la calle, rompamos la cuarentena, no nos cuidemos, no nos lavemos las manos, juntémonos indiscriminadamente. No, claro que no, hermanos. Tenemos que respetar la cuarentena, tenemos que respetar a las autoridades, pero que esta pandemia pueda recordarnos lo frágiles que somos. Y que esta fragilidad dé paso a lo siguiente. Mirá, la esperanza de la resurrección nos une. La esperanza de la resurrección aumenta nuestra fe. La esperanza de la resurrección nos aclara quiénes somos. Pero fíjate cómo sigue, porque es muy interesante. Dice el verso 54, lo leo nuevamente. Cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad. O sea, cuando resucitemos. Entonces se cumplirá la palabra que está escrita. Y mirá lo que dice acá. Sorbida es la muerte en victoria. Dice otra versión. Ha devorado la muerte con su victoria. Y dice el verso 55. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Acá en Argentina hacemos así, ¿viste? ¿Dónde? Es como que se pregunta el apóstol y dice, bueno, ¿dónde está el aguijón de la muerte? ¿Dónde está? Si ya la muerte ha sido devorada con la victoria, dice el verso 56, ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. Y dice el verso 57, mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Mirá, la esperanza de la resurrección nos une, la esperanza de la resurrección nos aumenta la fe, la esperanza de la resurrección nos aclara quiénes somos. Cuarto lugar, la esperanza de la resurrección nos recuerda que nuestra victoria es Cristo. Dice, devorada es la muerte con su victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Y después viene en el verso 56 este círculo vicioso bíblico que debemos recordar. La ley nos hace conocer nuestro pecado. Por eso tantas veces el apóstol va a decir, yo no sabía que había pecado hasta que no conocí la ley. La ley lo encierra todo bajo pecado y entendemos que la paga del pecado es muerte. El círculo vicioso es pecadores, pecadores condenados por la ley, pecadores que merecen la muerte. Y dice la Escritura que por cuanto todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios. Y dice la Escritura que la paga del pecado es muerte. El círculo vicioso parece cerrarse sin esperanza. Y ahí llega el verso 57, dice, mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, mañana es domingo de resurrección. Y la esperanza de la resurrección debe promover en el pueblo de Dios este recordatorio constante de que nuestra victoria es Cristo. De que aquel que murió en la cruz del Calvario, que derramó su sangre, que como cordero fue llevado al matadero y enmudeció y no abrió su boca, aquel santo, justo, puro y sin mancha, fue puesto en una tumba por romanos. Fue acusado injustamente por las autoridades judías. Rodaron una piedra y pusieron los guardias para que sus discípulos no vinieran a robar el cuerpo. Pero él resucitó. Porque como dice el apóstol Pablo en el libro de los Hechos, por cuanto era imposible que la muerte le retuviera. Hermanos, nuestra vida debe ser animada, alentada por la esperanza de la resurrección, porque ella nos recuerda que nuestra victoria es Cristo. Pareciera que el apóstol no puede seguir adelante y dice, gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el único vencedor. La esperanza de la resurrección nos recuerda nuestra debilidad, pero cuando miramos nuestra debilidad, cuando miramos el cuerpo que se deteriora, cuando pensamos en nuestra mortalidad, en nuestra corrupción, el contraste hace que Cristo brille aún más. Y su belleza y su victoria lo llenen todo. Hermanos, yo quiero ir terminando. ¿Qué provoca en nosotros, qué debería provocar en nosotros como hijos de Dios? La esperanza de la resurrección. La esperanza de la resurrección nos une. La esperanza de la resurrección nos aumenta la fe. La esperanza de la resurrección nos aclara quiénes somos. La esperanza de la resurrección nos recuerda que nuestra única victoria es Cristo. Pero termina el capítulo. 1 Corintios capítulo 15, verso 58 dice, así que pareciera que el apóstol, habiendo llevado a lo largo del capítulo por porciones incluso hasta difíciles de entender, de profundidad teológica, luego de hacer este recorrido final, llega al verso 58, dice, así que
Hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Hermanos, la esperanza de la resurrección, en último lugar, nos alienta a continuar. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre. Ahí hay como una paradoja, porque la palabra firme y constante en el griego vienen de una raíz que significa inamovible. Pareciera que el Señor nos está diciendo, hermanos, estén firmes, plantados, inamovibles, pero a continuación dice creciendo en la obra del Señor. Y la palabra griega significa sobreabundar, algo dinámico, algo que fluye. Entonces la paradoja es, bueno, ¿en qué quedamos? ¿Estamos inamovibles o nos movemos o sobreabundamos o avanzamos? Bueno, son las dos. Bíblicamente en la vida cristiana la única manera de sobreabundar, de avanzar, de crecer, es estar parado sobre algo que sea inamovible. Si hay algo que estos tiempos nos han enseñado es que un montón de cosas que creíamos seguras no lo son. Quizás pensabas que tu trabajo era seguro, quizás pensabas que la comunión con los hermanos de la iglesia era lo seguro, quizás pensabas que tu ingreso era algo seguro, quizás pensábamos que la salud era algo seguro. Todo se ha desmoronado, todo menos lo único inamovible. ¿Sabés qué es lo único inamovible sobre lo cual el pueblo de Dios debe pararse lleno de esperanza? ¿Sabés qué es lo único inamovible que nos puede hacer, aún en tiempos de cuarentena y de pandemia, seguir creciendo en la obra del Señor siempre? Cristo Jesús. Hermanos, que la esperanza de la resurrección nos aliente a continuar, a seguir reuniéndonos, aunque sea así, por medios tecnológicos, a seguir compartiendo el Evangelio de la manera que podamos, a seguir buscando del Señor, a seguir firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre. Termino con esto. Fíjate qué interesante que dice, creciendo en la obra del Señor. La obra es del Señor. El crecimiento en nosotros también lo provoca el Señor. Porque dice la Escritura que Él es el que en nosotros produce así el querer como el hacer. Pero dice después, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. La obra del Señor, Él produce la obra en nosotros. Sabiendo que nuestro trabajo no es en vano, hay una recompensa, ¿no? ¿Y sabés quién dará la recompensa? El Señor. Porque todo se trata de Él. Porque lo único que va a alentarnos cada día a continuar es recordar al Señor. Por eso yo quiero terminar con una nota de esperanza, mañana domingo de resurrección, pensando en la esperanza de la resurrección, ¿qué debe provocar en nosotros? Primero nos debe unir, nos debe aumentar la fe, nos debe recordar quiénes somos, nos debe recordar una vez más que la única victoria es Cristo, nos debe alentar a continuar. Mirá, termino con una porción muy conocida. La porción es justo el domingo de resurrección. Podría leerlo en diferentes evangelios, pero quiero leerte, para terminar, Mateo capítulo 28. Las mujeres, vos recordás la historia, las mujeres van a la tumba y dice Mateo capítulo 28, verso 6, el ángel está hablando con las mujeres y les dice, no está aquí, pues ha resucitado, como dijo, venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor, e id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos, y aquí va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis, he aquí os lo he dicho. Me impacta esta figura tan gráfica y sencilla, venid, ved, para luego ir y decir. Queridos hermanos, que el recordar la resurrección de Cristo haga que nuestra vida sea animada, sea transformada y sea bendecida con una esperanza que está fundada en algo inamovible, en la roca de los siglos, en el único que no es conmovido ni sacudido por ninguna pandemia, en el único que es Rey de Reyes, Señor de Señores y solo soberano. Que ahí donde estés, en tu casa, haciendo la cuarentena, atravesando por situaciones que quizás no esperabas vivir, la esperanza de la resurrección pueda alentar tu corazón, pueda recordarte quién sos, para luego de eso poder mirar a Cristo y encontrar en Él todo lo que el alma necesita. Si me permitís, tenemos una breve oración y con esto terminamos. Amado Padre,
Adoramos tu nombre. Te agradecemos por Cristo y su resurrección y su vida gloriosa y bendita en nosotros. Alienta nuestros corazones en estos tiempos de pandemia y bendícenos para buscarte cada día y para poder ser usados en tu gracia para alcanzar a muchos otros, para que puedan llegar al conocimiento del único que salva, del único que perdona y limpia, del único camino, la única verdad y la única vida, Cristo Jesús. En su nombre oramos. Amén.